Esta es Televisión Nacional de Chile. Muy buenas noches. El delito tiene innumerables motivaciones, muchas de ellas insospechadas, incluso para quienes son sus autores. La historia de hoy, un hecho de la vida real que ocurrió el año 1990 aquí en Santiago, está envuelta en un halo de misterio y suspenso propio de las películas de ficción. Solo que este es un caso de la vida real que narra el horrendo drama que se suscita cuando una joven que quiere ser madre roba un hijo ajeno. Pero eso no es todo, porque a la tragedia familiar que significa el rapto de un hijo se suman otros elementos que hacen que este caso tenga un vuelco realmente espectacular e insospechado. Esta es la historia de la Berenice. Estamos en la cárcel pública de Santiago. Paradojalmente, hoy, este lugar no existe como tal. Sin embargo, aún permanecen los recuerdos de muchos que pagaron con prisión su mea culpa. Esta es la historia de una joven y misteriosa mujer que un día apareció como por arte de magia en el barrio Estación Central. Con su magnética personalidad, muy pronto cautivó a sus nuevas amistades e incluso sin tener que dar muchas explicaciones respecto a su recóndito pasado, logró compartir pieza con una de ellas. Siempre tuvo especial fortuna para conseguir trabajo. Su primera incursión laboral tuvo que ver con el oficio de manipuladora de alimentos. El nombre y la procedencia de esta misteriosa muchacha nadie los conocía con exactitud, ya que acostumbraba a cambiarlos, y esta era sin duda la razón por la cual a menudo era despedida de sus trabajos, de tal manera que el certificado de nacimiento que circunstancialmente tenía su compañera, de una joven recién fallecida, cautivó su atención. Ella se murió, por eso tuvieron que el certificado. ¿Cómo se llama ella? Se llama Berenice. Berenice. Bonito nombre, ¿ah? Hola, ¿cómo estáis? Bien. Yo ya me voy porque vengo súper atrasada. Ya. Supone que tenía que estar a las 8. Chao. Chao. Apropiarse de aquel certificado de nacimiento y a través de él adquirir cierto respaldo de legalidad en su identidad falsa era la coartada que ella siempre esperó tener.
Hasta esta agencia de empleos Komatsu, ubicada en el sector de Estación Central, llegó un día con su nuevo nombre, María Berenice Álvarez Aicón. Desde luego no tardó en hacer amistad con la dueña, ni mucho menos en conseguir empleo. Esta vez incursionó seriamente como asesora del hogar. Ahora no sé cuándo tú quieres entrar a trabajar. La Berenice comenzó así una nueva etapa en su vida, que sin sospecharlo siquiera, la llevaría a experimentar las más locas y dolorosas sensaciones. Al fragor del tiempo, se convirtió en una excelente empleada, muy trabajadora, honesta y por sobre todo respetuosa con sus patrones, aunque particularmente exigente en sus derechos y de sus salidas quincenales. Si es que me puede dejar salir el sábado en la noche. Mira, pero ya tú te tomaste tus días libres. Sí, pero es que una amiga está de cumpleaños, no la puedo ir a ver. En este momento estoy trabajando, estoy traduciendo. ¿Podríamos verlo después? Ya, pero después lo conversamos. Muy bien, tú lo recuerdas. Ya. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado. Tras aquella joven de mirada penetrante, un tanto sumisa y tímida, se escondía una fuerza arrolladora. Ciertamente la Berenice tenía dos personalidades. Esta que gustaba de la noche, el canto y el baile, solo aparecía en sus días libres y en medio de sus más cercanas y extrañas amistades. Probablemente imbuida en la sordidez de estos ambientes nocturnos, comenzaron a fraguarse en la mente de esta joven planes tan contradictorios como lo eran su vida pasada y actual. Es difícil entender la personalidad de esta mujer. De día acepta su condición de asesora del hogar, pero en cambio la noche del sábado sabe de su loca transformación. ¿Quién es realmente Berenice? No se sabe mucho de ella. No tiene familiares, sus amigos ignoran realmente de dónde viene, pero en cambio todos se cautivan con su extraño misterio. Existen testigos del correcto desempeño de la Berenice como asesora del hogar. No obstante, sin muchas explicaciones ni motivos aparentes, se retiraba de las casas donde trabajaba. La amistad que logró con la dueña de la agencia Komatsu, María Cristina Zúñiga, la hacía volver al lugar para ofrecer nuevamente sus servicios, donde desde luego no tardaban en colocarla. Empezó a quedarse todo el día, a conversar, muy coqueta, muy dije, muy simpática. El segundo día, el tercer día, empezó a hacer amistades dentro de las chicas que están esperando empleo acá. Bueno, yo las traigo solamente del sur a las niñas y les proporciono la estadía y alojamiento. Por lo tanto, ella estaba en una situación bastante irregular, no tenía dónde quedarse en Santiago y medio no sé qué, en espera de verificar sus antecedentes, empezó a quedarse también a alojar en la casa, en el hogar que yo les tengo a estas niñas. Como es habitual en estas ocasiones, muchas dueñas de casa, para evitar el costo de agencia, deciden esperar y tratar personalmente con ellas. De acuerdo a testimonios, bajo estas circunstancias fue contratada la Berenice para ejercer en el hogar de la señora Gina Lourdes Pinto. El pequeño Nicolás, de 2 años de edad, empatizó rápidamente con la nueva nana.
Este hecho sin duda otorgó confianza a la madre del pequeño, quien no tuvo dificultades para entregar toda la responsabilidad de su hijo a esta virtual desconocida. A ver, toma, para que juegue un rato contigo. Yo me voy temprano, te voy a dejar el teléfono del trabajo por si tienes algún problema. En todo caso, la vecina es conocida mía, así que ya cualquier cosa puedes recurrir a ella también. Yo llego en la noche, así que me gustaría que ella estuviera acostada con la papa, ¿ya? Ya. Te la voy a dejar lista en el refrigerador, tú la tienes que calentar nada más. La Berenice tampoco demoró mucho en encariñarse con el niño. Algo había en él que lo hacía diferente al resto y que la obligaba a manifestarle un inusitado afecto. La madre del pequeño Nicolás trabajaba hasta tarde, de modo que la presencia de esta mujer en casa le significó un alivio y para el menor una suerte de madre postiza. Durante el segundo día en la casa de la señora Gina, la situación de simpatía hacia el niño Nicolás fue creciendo. La Berenice comenzó entonces a albergar al interior de su personalidad trastocada la terrible posibilidad de secuestrarlo. Una mezcla de cariño y afecto maternal se conjugaron en tan solo minutos para llevar a cabo este absurdo y macabro plan. ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Llegó la mamá! ¡Berenice! ¡Nico! ¡Nicolás! 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 La Berenice, en definitiva, huyó con el niño y robó 20.000 pesos. La idea era escapar lo antes posible y ojalá fuera de Santiago. El pequeño Nicolás, por supuesto, no lograba darse cuenta de lo que ocurría, de manera que era muy improbable que algún extraño se percatara del hecho. Todos los antecedentes señalan que la Berenice vivió en Castro en alguna parte de su existencia. Aquello la hizo urdir el plan de viajar a Chiloé, para internarse luego en la isla de Lemuy, donde esperaba, y eso era muy probable, que nadie la encontrara jamás. Si bien ese era su destino, el dinero solo le alcanzó para Chillán. ¿Para Chillán? Sí, ¿solo? Sí, una. ¿Ventana? Ya, Algunos 15 días trabajando en la sureña ciudad sin duda le permitirían ahorrar lo suficiente para continuar rumbo a Chiloé. Bajo esos propósitos y con el argumento de ser madre soltera, la Berenice llevó a cabo el secuestro de Nicolás el 8 de mayo de 1990. como a las 7. Luego de hacer las denuncias pertinentes a la policía, la señora Gina Lourdes Pinto debió otorgar datos a peritos de investigaciones a objeto de confeccionar un retrato hablado de la Berenice. Con el moño que yo le decía. Arriba. Son estos los ojos, ¿no es cierto? Ya. Sigue a la nariz. ¿Está bien la altura en la nariz? Sí. ¿Se parece? Es ella. Queremos hacerle una consulta. Usted, ¿se puede acercar acá, por favor? Si usted ha visto a esta persona, no la reconoce para nada. ¿Alguna cicatriz? ¿Tiene una cicatriz en la cara? En la cara. No. Lado derecho. Con el resultado de aquel proceso, en realidad un dibujo muy próximo a las características faciales de la joven,
el inspector Manuel Cruz y un equipo de investigadores se dieron a la faena de recorrer el sector de Estación Central, empadronando casa por casa. Sí, hola. Perdón, molestemos. Somos funcionarios de investigaciones. Buscamos a esta niña por aquí en el sector. ¿La ubica? Tiene una cicatriz. Esto es un retrato al lado. Entre tanto, la Berenice ya había encontrado empleo en Chillán. Las probabilidades de encontrar pistas con el retrato hablado son siempre menores. Pero aún así, muchas veces resulta un mecanismo alternativo que otorga buenos dividendos a la policía. Buenas tardes. Mira, queremos consultarle si a esta persona ustedes la han visto por acá. Cecilia Carmen Altamirano, su amiga eventual, fue empadronada circunstancialmente muy cerca del restaurante Punta de Rieles, donde ambas se conocieron. Sí. ¿Has visto? Me parece conocido. El retrato hablado y algunas señas claras de su personalidad permitieron muy pronto entender que la policía había dado con el paradero de una importante pista. Cecilia Altamirano fue víctima también de las mentiras de la Berenice. A ella le confesó que su hijo había muerto y que estaba enterrado en el cementerio general. Luego de tener certeza de la validez e importancia de Cecilia en la historia de la Berenice, la policía de investigaciones instó a que ella los acompañara hasta el cuartel para dar fe de aquellas declaraciones. La testigo denunció que escasos días antes la había acompañado al cementerio general a fin de visitar la tumba de su madre, su abuela y su hijo. Exactamente aquí la Berenice cometió su primer gran error, ya que los datos obtenidos con la presencia de la policía en el lugar los condujo, sin sospecharlo siquiera, hasta el paradero de sus familiares. Sí, esta es. ¿Estás segura? Sí, esas son las mismas flores que nosotros trajimos el domingo. Pero oye, mira, esto corresponde a la familia Brito Castro. Como era de suponer, no hubo señales de la familia Álvarez Aicón, ya que era el nombre falso de la Berenice. También se encontró una carta que ella dejó bajo un florero con fines desconocidos. Y desde luego se comprobó que la tumba pertenecía a otra familia. Indagaciones sobre los propietarios de aquel nicho los condujo hasta la casa de la señora Gloria Castro. Buenas tardes, la señora Gloria Brito Castro. Sí, yo soy. Buenas tardes, somos de investigaciones, deseamos hablar con usted, hacer una consulta. Está bien, pase, adelante. Permiso. Permiso. Nosotros buscamos a una niña de nombre Berenice. Ya una vez reunidos, la policía mostró el retrato hablado con la certeza de encontrar respuesta clara sobre la Berenice. Pero la señora Gloria dijo desconocer absolutamente a aquella persona. Ante la desilusión de la policía, la conversación tomó otro cariz. No obstante ello, surgieron esa tarde las verdaderas pistas para dar con el nombre y el paradero de la joven secuestradora. ¿Sí? ¿Cuántos tiene? 3 hermanos. Ya, vamos a consignar los nombres y los vamos a visitar para consultarle a ellos. Pero un hermano mío vive en el norte. Ya. El otro está enfermo. ¿Enfermo por qué? Tiene un retardo mental. Perfecto. Y el otro también es enfermo. En las oficinas del GOT, el departamento que tomó a su cargo la investigación, se analizaron prolijamente todas las pistas.
Aquí se concluyó que algunos rastreos de la policía de Chillán podrían tener fundamentos, ya que eran coincidentes con los obtenidos en Santiago. Dadas estas probabilidades, el inspector Cruz aconsejó el seguimiento de aquella sospechosa. ¿Se puede mandar una fotografía por un fax? La Berenice, por su parte, estaba planificando su pronto retiro de la ciudad con intenciones de llegar a Chiloé. Su conducta como asesora del hogar no fue cuestionada por sus nuevos patrones. Pero la relación con su supuesto hijo, tan distinta a ella, generaba ciertas dudas, que por cierto eran difíciles de aclarar. Ahí está bueno, gracias. La publicación de su retrato hablado en los periódicos la inquietó sobremanera. Hasta ese instante la Berenice tenía mediana certeza que todo marchaba bien. Pero al ver publicado aquel retrato en todos los periódicos, comenzó a ponerse nerviosa y a valorar la tremenda gravedad y trascendencia de su delito. En esta parte de la historia hubo coincidencias. Por un lado, la policía de Chillán se decidió a investigar más de cerca a su sospechosa. Por otra, un Telex de Santiago recomendaba una pronta detención. Y finalmente el propio patrón denunció a la policía luego de ver el tremendo parecido con el retrato hablado publicado en la prensa. La Berenice, según fuentes policiales, trató de huir por la ventana que daba al patio interior, pero su intento fue vano, ya que el sector estaba totalmente cercado por investigaciones. A partir de ahí, no hubo resistencia, y la salida rumbo al cuartel central de Chillán fue de plena colaboración. ¿Cuál es tu nombre verdadero? Berenice Álvarez Aicón. Mentira. Berenice Irene Álvarez Aicón es una mujer que murió el año pasado. Si bien existía certeza que esta joven mujer había vivido el último tiempo con un nombre supuesto, la policía necesitaba aclarar qué había detrás de aquella farsa. Una enorme cantidad de antecedentes comenzaron a llegar hasta Chillán luego que se supo de su detención. Era difícil entender este arrebato de maternidad que tuvo la Berenice. El pequeño fue muy bien cuidado y jamás pensó en cobrar rescate por el menor. Pero sin duda, ella escondía un gran drama. Mi nombre es Carlos Jesús Brito Castro. El hallazgo del menor lo practicaron efectivos de la Prefectura de Investigaciones de Chillán junto con miembros del Grupo Operacional Táctico de la entidad policial. De acuerdo a un informe médico, el pequeño Nicolás se encontraba en buen estado de salud. Su sustractor fue identificado como el homosexual Carlos Brito Castro, de 19 años, y que se hacía pasar por el nombre de María Irene Álvarez. Al momento de ser detenido, ya se encontraba contratado como asesora del hogar en una casa del sector Chillán Viejo. Sobre los motivos que tuvo para efectuar su acción, Brito Castro expresó que lo había hecho únicamente por el deseo de sentirse madre.
así como soy yo en mi vida de homosexual, como es la palabra. Quería sentirme realizada como mujer, ser madre, cuidar a un niño. Ahora, ¿qué piensas tú? ¿Qué va a ser de ti? Bueno, si tengo un castigo, lo voy a aceptar. Yo sé lo que hice es malo, pero si merezco castigo, lo voy a recibir valientemente. La madre del menor que estaba secuestrada estaba muy afectada y decirle que su hijo estaba en poder de un homosexual era destruirla. Pero no obstante se le comunicó esto a un familiar de ella. Un familiar se le dijo que nosotros estábamos trabajando en buena pista y teníamos certeza que lo podíamos ubicar. Inspector, ¿cómo fue ese encuentro? Usted tuvo que ir a buscarlo a Chillán. Yo creo que ustedes pusieron de su avión y fueron a buscarlo a Chillán personalmente. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Tenía usted curiosidad por ver cómo era? Por supuesto que sí. Al acercarme a él, con la finalidad de esposarlo y traerlo a Santiago, le manifesté cómo deseaba que lo llamara. ¿Por su nombre de hombre o de mujer? Me manifestó que de mujer, Berenice. Y lo único que solicitaba que se le dejara el pelo que lo tenía tomado, sostén y las pantas. Ante lo cual, y al verlo, impresionaba ya que no era un hombre, era una verdadera mujer. Una verdadera mujer. Impactaba el hecho ese. Accedimos y así se trabaja Santiago. Inspector, yo sé que ustedes realmente son personas bastante racionales, no cabe de otra manera que ustedes den solución a los casos. Sin embargo, en situaciones como esta, con personajes tan especiales como este, me imagino que ustedes pueden tener, digamos, una opinión también muy personal y humana al respecto. ¿Le merece a usted este caso? Por supuesto. ¿O este personaje una opinión muy particular? Por supuesto, y el caso es muy especial y en realidad el hombre contó toda su vida acá, tuvo una infancia muy triste, muy horrible, ya que fue violado a los 4 años y comenzó a tener inclinaciones homosexuales. Su único deseo es ser mujer, nada más, y ser madre. Él fue madre por una semana y estaba feliz de haber hecho eso. Ahora, una vez acá en Santiago, la madre lo perdonó al verlo, porque era realmente, daba lástima, si es una mujer, no es un hombre. Pero mientras tanto, en el hogar de Nicolás se vivía otra historia. La tensa espera de su madre, Gina Pinto, que visiblemente afectaba, aguardaba el instante en que podría reunirse hoy con su hijo. Demasiado difícil, o sea, yo creo que ni siquiera catalogarlo como difícil, ha sido una pesadilla, ha sido horrendo. Este vuelo lleva a Santiago a los protagonistas de la historia, a Carlos Brito Castro y al niño Nicolás Salvo. Atrás quedó el seudónimo de la Berenice. Ahora la realidad es distinta. A él le espera probablemente una larga condena. Sin embargo, al chico, al pequeño Nicolás, el encuentro definitivo con sus padres, a los que pudo perder para siempre. Los minutos transcurrieron y Gina Pinto llega al aeropuerto de Cerrillos. Faltaban escasos minutos para el arribo del Piper Navajo de investigaciones que traía a bordo, paradojalmente, al pequeño y su secuestrador. Este último en calidad de detenido e incomunicado por orden judicial. Y envío un mensaje a todas las madres de que cuiden a sus hijos, siempre se preocupen de saber a quién llevan a sus casas, fue un grave error mío, y se preocupen de saber quién llega a sus casas. ¿Usted nunca sospechó de este individuo? Nunca, jamás sospeché, nunca, en ningún caso. Al contrario, fue afectivo con mi hijo de un principio y jamás pensé yo que iba a salir con esto. Y la espera finalizó cuando exactamente a las 15 horas la aeronave se posó en la losa de Cerrillos. Y la elocuencia de la imagen y el sonido para un encuentro que incluso emocionó a periodistas y policías presentes en el lugar. Mi vida. Mi cielo, mamá, mira, estoy aquí contigo.
Cristina, ¿cómo se siente? Feliz, gracias. A investigaciones, gracias, en especial a él. En la casa de los abuelos de Carlos Brito existen testimonios fotográficos de su niñez. Este es un hogar modesto, donde don Guillermo fue construyendo de acuerdo a sus posibilidades económicas. Aún a pesar de su longevidad, este hombre realiza labores de carpintería, pero de un tiempo a esta parte se hace evidente el dolor y la vergüenza que siente cuando recuerda a su nieto. Si él saliera en libertad y viniera a esta casa. No lo admito. A la puerta puede llegar, pero adentro no. ¿Por qué no lo admitiría? Por lo que ha hecho. Y como ahora será homosexual, no lo sé yo. ¿Le da vergüenza a usted, don Guillermo? ¿Cómo no me da vergüenza? Si llegara aquí, como le vuelvo a repetir, yo no lo admitiría por la razón esa. De que si es ahora homosexual verdadero, menos. ¿Le da vergüenza? Pero claro. Esta es su tía Eliana, la mujer que lo crió en su etapa de adolescencia y que finalmente se convirtió en una verdadera madre para él. Ella reconoce haberse sorprendido con la noticia, pero a la vez encontró explicación a una serie de conductas que tenía su sobrino. Yo notaba algo raro porque le gustaban mucho las prendas femeninas, pero nunca se lo dije a él, ni él tampoco me confidenció nada a mí. ¿Y cómo se daba cuenta de eso usted? Porque las maneras de caminar, la manera de actuar de una manera que a veces me hacía sas, me hacía así una cosa así. Entonces Carlos le decía yo, esa no es manera. Mira, tus tíos te critican cuando salen así homosexuales en la tele y tú los criticas a ellos. Entonces tú no tienes que copiar nada de lo de la tele, le decía yo. ¿Usted no sospechaba que él era homosexual? No, nunca, eso no. Lo único que sí me entró mucha curiosidad a mí fue cuando este niñito se bañaba y se vestía delante de mí. Era un niño, yo lo miraba como niño, como hijo. No me entraba todavía como hijo, pero como sobrino, como sangre mía. Pero me entraba curiosidad, no tenía vellito en sus axilas, en sus piernas, nada. Entonces dije yo, tan lindo el cuerpo que tenía Carlos. Lo único así, las manos grandes, sus bracitos grandes, era lo único que lo cambiaba como para ser hombre. Pero como para mujeres, era un cuerpo divino. Pero cuando mi papá me dijo, mira, nana, mi papá anda en el diario está el Carlos, me dijo. ¿Qué? Le dije yo. Está el Carlos en el diario, me dijo, está en la foto de él y tenía el pelo hasta aquí, precioso el pelo, se había hecho para permanente, parece. Pues no tenía el pelo tan liso tampoco. A mí, yo fui, disimuladamente, lo miré. Y ahí yo no podía creer que Carlos estaba esposado, nunca pude creerlo. Han pasado los años y ya aquel secuestro del niño Nicolás Salvo quedó en el olvido para la opinión pública. Con nuestras cámaras llegamos hasta la penitenciaría de Santiago para conocer al verdadero autor de este delito. Él vive en la calle 15, lugar claramente tipificado, ya que aquí están recluidos la mayoría de los homosexuales que cometen delitos. Las celdas son verdaderas cloacas de 2 pisos, donde habitan tirados en el suelo hasta 8 internos. Gran parte de ellos cumplen condena en condiciones subhumanas. Es por eso que los patios se transforman en su escenario preferido. En la calle 15 todas las falencias y necesidades pasan a un segundo plano ante las crudas relaciones de sodomía que mantienen sus moradores. Ellos hacen uso de todos los estadios de su libertinaje, entre los que se cuenta desde luego la normalidad de poseer su propia pareja. En estos menesteres encontramos a la Berenice. Sin duda la realidad de la cárcel
le ha dejado profundas huellas. El sórdido derecho de tener pareja y ver la vida sumidos en la desesperanza convierte a estos seres en verdaderas víctimas de su entorno. Así como existe el hacinamiento, algunas celdas dejan traslucir sin vergüenza su toque de feminidad. El chino es un hombre casado, tiene una hija, pero aquí en la soledad afectiva de la cárcel se enamoró profundamente de la Berenice, o mejor dicho, de Carlos Brito Castro. Yo siento que realmente tú le tienes afecto a Berenice y te has olvidado de su categoría de homosexual o de hombre y la consideras realmente una mujer. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? ¿Es así? Sí, pues yo se lo he dicho a ella, incluso, ¿cómo se llama? Hemos tenido peleas, todo, pero he sido fuerte con ella. Le he dicho de que yo a ella no la miro como mujer, no la miro como homosexual, la miro como una mujer. Porque eso, o sea, en mi vida yo he hecho cosas que no diría él la ha hecho. Lo que hice fue, o sea, el pecado más grande que hice yo es echar a mi señora, a mi verdadera mujer, por ella. Yo se lo conté a ella, le dije, yo no la quiero ver más, mi señora, por ti. Entonces eso es lo que le digo a ella, de que el día de mañana ella sepa pagarme a mí. Sepa por último decir, puta, ese delincuente, no sé cuánto, y la verlo y ojalá ayudarlo uno a otro, como lo hago aquí, porque aquí, como es, gracias a Dios, de que yo, a pesar de que tengo 22 años, no he tenido problema con nadie, me salgo a movilizar para que no le falte para comer. Le tengo sus cosas, lo principal que la he visto, le tengo su ropa, todas sus cosas, su televisor, todo eso. Y como ese es un, ¿cómo se llama? Corresponde lo que yo estoy haciendo a ella como un marido, ¿no? Igual como lo hice con mi señora. Incluso estoy dispuesto de descubrir adelante de mi familia lo que es, para que mi familia para no tener problemas con ellos. Y yo sé que mi mami no la ha de defraudarla porque la va a apoyarla más. ¿A todo eso llega tu amor? Sí, a todo eso. Y mucho más, pues la quiero mucho, que sobre todo la quiero más que... ¿Cómo será de que nunca me voy a olvidarme de ella, que me he llegado hasta marcarme el cuerpo por ella? Exactamente, ¿por qué? Por amor. Por amor lo hago, porque la amo y la quiero. ¿Cómo te gusta que te digan? Berenice. Me gusta que me traten como mujer. ¿Te gusta que te traten como mujer? Sí, porque dentro de mí hay un alma. Y esa alma es de mujer, por supuesto. Pienso como mujer. Actúo como mujer. ¿Cuánto tiempo has trabajado asesora al hogar en distintos lugares? He trabajado 3 veces, más de 3 veces, sí. En distintas partes. En el primer trabajo duré casi 2 años. Es que me daba cuenta de que iba a llegar un momento en el cual iban a saber mi verdadera personalidad y por miedo de que me hicieran daño o me humillaran. Bueno, le hablaba de que tenía un familiar enfermo y tenía que retirarme de la casa, pues me iba. Me gustaría saber qué pasó realmente en ti para llevar a cabo este plan un tanto macabro. Bueno, yo fui con ella. Andaban en un furgón, en el cual subimos y llegamos a la casa de ella, de trabajar. Y lo que a mí me extrañó de que el niño a mí me dijo mamá. Y en ese momento fue cuando entró algo en mi persona y no me lo puedo explicar. Porque ya hace muchas personas dicen de que el homosexual tiene un instinto materno. El homosexual de nacimiento. ¿Tú tuviste entonces ese instinto materno para ese hijo? Sí, tuve ese instinto. Pero lo mío no fue maldad. Lo mío fue algo bonito, algo con amor, algo de tomar a ese niño, llevármelo, no miré nada, no dije, no me di las consecuencias. Lo tomé y me lo llevé. Pero al niño yo no le hice daño. Bueno, tomé al niño, lo subí al coche, me bajé, caminé. Y no le niego que en un momento me dieron ganas de llorar y gritar. Me desesperé. ¿Por qué?
porque no hallaba dónde calentar una leche como para darle al niño. La leche que llevaba en la mamadera estaba helada. Me desesperé mucho, me puse a llorar, pero no por mí, lloré por el niño. ¿Tú realmente te sentías madre, Berenice? Sí. ¿Y cómo uno puede explicar eso? No sé, algo tan estúpido de que la gente al escucharlo y al verme en televisión hablando de esto se va a reír de mí. ¿Ah? Pero es una realidad. Y yo con esto quiero hacer ver a muchas madres que tienen hijos que son homosexuales, como yo, y son travestis como yo, que viven de mujer día y noche, que entiendan y cuando sus hijos quieran hablarle o pedirle un consejo, se la den con libertad, para que no cometan lo que yo cometí. ¿Y tú te has acordado alguna vez más de él? Me acordé un tiempo, ahora ya no. ¿Y cómo lo recordabas? Con amor. Nada más. Porque si recuerdo, me hace mucho daño. Los recuerdos hacen daño. Y lo que yo hice ya pasó y lo estoy pagando. Yendo al caso particular del secuestro que tú has cometido, realmente solo cabe en la mente de un homosexual. El sentir o tener un sentido maternal de la vida y apropiarse de un ser humano que no le pertenece. Eso le cabe a un homosexual. A mí me gustaría que tú entendieras la gravedad de este hecho y me gustaría que le explicaras a muchos que probablemente, haciendo lo mismo que hiciste tú, pueda pretender hacer también lo mismo, secuestrar a un niño con un beneficio tan particular como el amor de una madre que nunca va a poder ser. Mire, yo lo digo, doy un consejo a la sociedad, al homosexual y a gente normal, a la sociedad, de que no hagan lo que yo hice. Porque yo sin querer, sin hacer daño, miré el amor que yo tenía dentro en mi corazón y hice sufrir a una madre. Y a una madre no se debe hacer sufrir. Y esa madre, así como ella un día me perdonó públicamente por televisión, yo públicamente también le digo a ella de que rece por mí. Pido por mí, que yo no quise hacerle daño. Y que no me odie. Esa era la historia de la Berenice, que plantea para nuestro espacio de conversación al menos dos temas de gran interés, como son el significado que tiene el rapto de un menor y la homosexualidad. Nuestros panelistas ya están con nosotros, pero antes de iniciar la conversación, quiero señalarles, y a modo de respuesta, a muchas inquietudes que ustedes nos han hecho llegar, que no pretendemos en este espacio agotar todos los temas que cada mea culpa trae a colación. La idea es que usted en su casa continúe esta conversación y entonces saque sus propias conclusiones. Doy la bienvenida entonces al criminólogo Andrés Domínguez, que nuevamente nos acompaña, al doctor en psicología Jorge Agostini, quien además es profesor titular del Instituto Superior de Carabineros, y como siempre el director general de este programa, el periodista Carlos Pinto. Bienvenidos a todos y vamos ya a la conversación. Carlos, hay 4 años y un día de condena para Berenice. ¿Qué novedades ha habido luego de esa condena? Tratándose de un personaje tan especial como este, yo creo que es dable destacar un hecho que ocurrió hace escasos 2 meses. Toda vez que los individuos que están en prisión cumplen la mitad de la condena y dependiendo de su buena conducta, ellos pueden salir con un beneficio carcelario que equivale más o menos al día dominical o a un día a la semana, libre, en libertad. Bueno, dada la conducta de la Berenice, ella tuvo derecho a ese beneficio. Y un día de marzo, ella salió a las 8 de la mañana, debía regresar a las 10 de la noche y nunca llegó. ¿Hasta ahora, Carlos? No, nunca llegó durante varias semanas en realidad,
que se dio por perdida la Berenice. La policía al cabo de un corto tiempo dio con su paradero y nuevamente, seguramente nos está viendo hoy día, está en prisión, cumpliendo parte de su condena. ¿Usted no cree que es la homosexualidad lo que gatilla a Berenice a secuestrar al niño? Yo diría que su característica, que en el fondo femenina, o sea, ella tiene una forma masculina, pero psicológicamente es una mujer. Lo dice ella misma, ¿no? Pero sin lugar a duda eso, y forma parte de cierta característica de algunos homosexuales. Pero en este caso en particular, ella es una mujer y por lo tanto quiere realizarse como mujer y dentro de ello está este aspecto de mamá. Y establece un vínculo afectivo incluso cuando el niño la trata de mamá. Y por lo tanto yo creo que sí fue algo que le gatilló en ella el deseo de secuestrarlo para continuar ella haciendo esta vida que sabe que no puede hacerlo de otra manera, que si no es a través de un rato, ella no puede engendrar, no puede tampoco tener una vida de familia, de pareja. Esta mujer, Berenice, estaba a cargo de un niño, es una asesora del hogar, digamos, realidad que existe en todos los hogares, la mayoría de los hogares chilenos hoy día. O sea, de alguna manera, mi pregunta es, ¿de qué manera una madre, un padre puede precaver que situaciones como esta pueden ocurrir? Es la acogida de la familia. La familia tiene que acoger a esas personas. No puede haber un contrato así tan frío, y como la madre misma lo reconoce, cometió un grave error, ella dice. Porque tenía que haber tenido un contacto más profundo, o sea, haberla conocido mejor. Pero no, rápidamente se le incorpora por la necesidad de trabajo de ella y se sale del tema, digamos. Yo creo que en el sentido que es importante, las mamás, yo creo que tienen las mujeres sobre todo un sexto sentido que se la llama una intuición muy grande. Y aquí faltó el mayor contacto con esta mujer como para conocerla en su calidad de tal. Vamos entonces a lo que es la homosexualidad, en este caso de la Berenice. Es un tema muy controvertido siempre que se conversa de él. Y yo quisiera ir a una pregunta que parece como muy crucial. ¿Es realmente la sexualidad, a estas alturas de los estudios que existen, un problema hereditario o genético, o es un problema de que se adquiere por la culturización que adquiere la persona? Sabemos hoy en día que los últimos 3 semanas de embarazo y las primeras 3 semanas del nacimiento, una vez que nació la guagua, se determina, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista endocrinológico, los factores que van a determinar en el cerebro si la persona va a ser básicamente masculina o femenina. A su vez, eso una vez que está dado, obviamente que hay factores que es lo que se llama el aprendizaje social, o sea, desde que el niño se inserta a la sociedad, que le enseñan los roles, de cuáles son las cosas que él va a jugar en esta vida, tanto ser hombre o ser mujer. Por lo tanto, los dos elementos configuran para lo que nosotros llamamos el sexo psicológico, el sexo biológico e inclusive el sexo legal. Hay otros 3 más, digamos, que no vale la pena mencionar ahora. Pero centrándose en eso, una persona puede nacer morfológicamente con una forma, con genitales, etcétera, masculino, pero siendo psicológicamente mujer. ¿Qué es el caso de la Berenice? Es en este caso en particular. Y en otros casos, inclusive, hay, en el caso que sea de un padre muy autoritario, o sea, de un padre muy ausente, entonces el hijo que necesita aprender la conducta de su padre, el niño hombre de su padre para ser igual que el papá, o la niñita ser igual que la mamá, no tiene la posibilidad de identificarse con él, lo desprecia como tal, entonces se identifica con la mamá y asume un rol psicológico femenino. Y de ahí que muchas de estas personas pueden ser tratadas y con buen éxito. En cambio, las personas que tienen estos factores hereditarios y constitucionales previamente dados, yo diría que nosotros, como miembros de esta sociedad, tenemos que comprender que esto es un problema. O sea, esto no es una degeneración, no es algo, digamos así, como antiguamente se trataba con desprecio, sino que es un problema como que nace un labio leporino y por lo tanto tenemos que tratar de entenderlo y comprenderlo que es una dificultad. Y aquí tenemos, en este caso, un papá que, desconociendo esto, dice, no estoy dispuesto a aceptarlo, no estoy dispuesto a ninguna cosa. ¿Y por qué? Ahora, ¿en qué medida eso mismo, ese rechazo que tiene la sociedad a aceptar una realidad que existe como tal, puede hacer que estas personas, al sentirse marginadas, sean más proclives al delito, por ejemplo? Claro, se produce una desestabilización total, porque la persona no puede integrarse a la sociedad, no es recibida por la sociedad. Y entonces Berenice comienza a llevar una doble vida. Y comienza a aparecer de una forma y a vivir de otra, y comienza a fugarse permanentemente. Y está en esa tarea de no enfrentar su realidad porque la sociedad no es capaz de aceptarla. Y esto pasa prácticamente en muchas otras dimensiones. Por eso que es importante que la gente entienda que detrás de estos casos hay un problema de cultura. ¿Con qué significado vemos nosotros estos comportamientos? Y cómo nosotros tratamos de alejarlos negándolos cuando están delante de nosotros.
Entonces, es importante. Aquí puede ser impactante un caso como este, como otros que estamos tratando en estos programas, pero es importante que la gente los procesen, los discutan, lleguen a madurarlo, de manera de no provocar ellos mismos a los agresores que después van a tener que sufrir. Yo pienso agregar un par de cosas, perdóname, Carlos. Primero, quiero agregar un par de cosas por lo menos antes de que terminemos el programa, y es uno de ellos que es el siguiente: mucha gente rechaza violentamente la sexualidad, la homosexualidad en este caso la persona, porque están de alguna manera tratando de tapar sus propias fantasías homosexuales inconscientes que todos tenemos. Entonces, para no tratar de aceptar la propia vertiente homosexual, trata de tapar rápidamente y negarle toda posibilidad al homosexual real y objetivo con tal de no querer aceptarlo. Una cosa. La segunda cosa, que es muy frecuente y la preocupación de muchos papá y mamá, es que si se manifiestan afectuosos los padres hombres con los hijos varones, temen que ese hijo va a convertirse en homosexual. Yo quisiera aprovechar esto para decirle categóricamente que no. O sea, el hecho de que manifestar afecto entre padre y hijo hombre o entre madre e hija mujer, que es más aceptado eso, no conduce en absoluto a conductas homosexuales. Son muchos otros los factores que lamentablemente este programa no vamos a analizar, que intervienen para que eso se determine. En todo caso, hay un notable llamado aquí, perdón que interrumpa Carlos, a que tenemos que ser más tolerantes como sociedad, ¿no?, frente a las minorías, en este caso de quienes son homosexuales, pero que es un número bastante más grande del que uno piensa que es, ¿no? Y que no son culpables, pues como Berenice no es culpable de haber nacido genéticamente así, o sea, ¿para qué culpabilizarla, digamos? Y precisamente sobre eso yo quería subrayar un hecho importante, recordar quizás algo que menciona en el reportaje, pero que me parece extremadamente grave. Yo entiendo que el perfil que tiene la Berenice es de cierta empatía, ¿verdad? Finalmente uno podría hasta compadecerse de su situación. Sin embargo, el hecho del secuestro, ¿no es verdad?, fue tan grave que yo hacía un alcance. Ella me dijo en alguna instancia, si yo hubiese tenido algunos pesos más, yo llego a Chiloé, voy a la isla Lemuy, y yo tengo serias dudas si en ese lugar hubiese sido encontrado ese pequeño. Ahí es muy importante lo que hizo la comunidad. La comunidad colaboró con la policía, se ayudó viendo el retrato hablado, luego el propio patrón último le entregó a la policía el dato. Bueno, si la comunidad no es solidaria, no hay cómo enfrentar un delito tan grave como ese. Bueno, como ustedes ven, temas para reflexionar sobre este mea culpa hay un sinnúmero. Estamos despidiendo ya a nuestros invitados de hoy, pero a ustedes los queremos dejar nuevamente con la tarea de seguir conversando y reflexionando en su casa sobre los contenidos de este mea culpa e invitarlos el próximo miércoles en este mismo horario a una nueva historia de mea culpa. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.